Hola, 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 youtubers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Hoy quiero tocar un tema que, bueno, pues tratándose de derecho, pues podría ser que todo se vale, ¿verdad? En realidad nosotros somos más financieros que otra cosa, pero hoy, derivado de algunos comentarios de una mujer que me planteó el hecho de que en su divorcio lo consiguió gracias a un gran abogado que cuando vio la resolución derivada del divorcio, bueno, pues hoy se encuentra todavía viviendo en la misma casa al lado de un marido aparentemente agresor, de unos niños que viven con temor y en ese sentido, bueno, pues se trata de una resolución jurisdiccional que desde luego parece que por asesoría llega al cumplimiento del convenio y a ese respecto pues hoy en día se siente muy mal porque siente que estuvo mal representada. A ese respecto, bueno, pues lo que debemos de considerar es que hay que siempre estar atentos a la legislación y en este caso, pues tratándose de un divorcio de los que llaman, ¿verdad?, incausados. En este sentido, bueno, pues hay que estar muy pendientes de lo que se va a ofrecer en los convenios para que después no haya arrepentimientos o no haya gastos que no estaban previstos. Entonces, lo que se puede considerar aquí es primero saber qué es legalmente un divorcio. Entonces, a ese respecto, el artículo 266 del Código Civil para la Ciudad de México, pues en su análisis lo que ustedes van a encontrar es que por el divorcio, no dice qué es el divorcio, dice se deduce que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial. Entonces, pues, ¿qué es el divorcio? Pues la disolución del vínculo matrimonial, así de fácil. ¿Qué da como consecuencia el divorcio? Pues que los cónyuges estén en aptitud de contraer otro matrimonio y hay quien sí comete ese doble error o hasta triple, les encanta, lo agarran como deporte. También está la posibilidad de que gracias al divorcio se puede solicitar por cualquiera de los cónyuges, no cónyuges, cónyuges, cuando cualquiera de ellos reclame ante autoridad judicial ese divorcio. Es decir, no se requiere de una gran aportación de pruebas, basta con que ustedes se quieran divorciar para que se cumplimente y se decrete y se resuelva ante la solicitud de divorcio. Para que se disuelva el divorcio, pues es suficiente, como ya lo dijimos, con una de las manifestaciones de la voluntad de los divorciantes y no se requiere señalar la causa. Por eso le llaman incausado. Para que se decrete el divorcio, pues es requisito que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del matrimonio, ¿sí? Cuando menos un año desde la celebración del matrimonio. Y solo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos en lo que a continuación vamos a ver. Desde luego existen casos donde se decreta el divorcio y por cualquier razón, por cualquier causa o motivo, pues como ya les expliqué, los divorciados, los hijos y los bienes que estaban en la casa habitación, pues siguen en el mismo lugar y entonces se pueden presentar diferentes situaciones de lesiones, de agresión, de violencia, porque pues por algo se divorciaron, por algo se separaron y en ese sentido, bueno, pues ahí de alguna forma el abogado no ha cumplido con todas las obligaciones derivadas de la petición, el juez no ha resuelto todo lo que tiene que resolver, pero pues como originalmente se trataba de un divorcio, pues ya les resolvió el divorcio y luego ya verán con posterioridad a través de los incidentes necesarios a ese respecto y sobre lo que hayan planteado, ¿verdad? El Código Civil
con relación a todo esto, pues lo que nos señala es que desde que se presenta la demanda, eso tómenlo muy en cuenta, la demanda puede ser por controversia del orden familiar, que es distinto a una solicitud de divorcio, y desde luego, pues en ese sentido va a poder decretar solo durante lo que dura el juicio, como dicen, mientras dura, y entonces en ese sentido pues va a dictar las medidas que él considere necesarias, y siempre estas pues van a ser provisionales. En los divorcios en que no se llegue a concluir mediante convenio, dice la obvia legislación, las medidas subsistirán. Pues obvio, ¿verdad? Ni modo que porque ahora lo sanciono, como no se quiso acoger al convenio, ahora queda sancionado y queda sin esas medidas provisionales. Desde luego, pues van a subsistir hasta en tanto se dicte la sentencia interlocutoria, y la sentencia interlocutoria pues va a resolver lo planteado, lo pedido, lo solicitado, las pretensiones del incidente, que estos tipos de incidentes regularmente van a ser sobre la situación jurídica de los hijos y sobre la situación jurídica de los bienes. A veces van más sobre los bienes que sobre los hijos como quiera se acomodan, tristemente, pero los bienes no, ¿verdad? Porque esos hay que trabajar para conseguirlos, y de alguna manera pues es difícil. Entonces ahí será según corresponda. Desde luego el juez de oficio a ese respecto, y bueno pues ante la pertinencia, recuerden que es un juez de lo familiar con base en los hechos expuestos y derivado desde luego de las documentales exhibidas o de los convenios propuestos, pues va a tomar las medidas que considere adecuadas, las idóneas, las inherentes. Y desde luego, pues lo que va a proteger va a ser la integridad y la seguridad de los interesados, de las partes o de los hijos, ¿verdad? Desde luego va a tomar medidas para que no se dé, en caso de haberse presentado, violencia familiar, y el juez va a tener las más amplias libertades, dice la legislación, para dictar las medidas que protejan a las víctimas de violencia. Desde luego, pues tiene como obligación, de acuerdo a la solicitud, a la petición, pero en este caso va a ser de oficio, el señalar y asegurar las cantidades que van a comprender los alimentos que se deben por parte del deudor alimentario. ¿A quiénes? Pues al cónyuge que resulte acreedor, y desde luego a los hijos que les corresponda, ¿verdad? Así el juez pues va a estimar lo más conveniente siempre para los cónyuges, que no cause perjuicios, no habla de daños, que no cause perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal en su caso de existir. Ya saben que no olviden el concepto de capitulaciones, que luego les cuesta mucho trabajo, y lo que va a hacer también el juez pues va a ordenar, cuando existan bienes, que en el caso de que esos bienes pertenezcan a ambos, pues que se haga una anotación, ¿verdad?, preventiva de esa demanda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en este caso de la Ciudad de México, porque estamos hablando de una legislación, de un código de la Ciudad de México. Lo mismo se va a realizar cuando se trate de lugares en los que se sabe que también tienen bienes que pertenecen a ambos cónyuges, y a ese respecto, pues lo anterior desde luego es evitar que se salgan ilegalmente, ¿verdad?, por alguna jugarreta del patrimonio integrado, en caso de que exista sociedad conyugal, en el caso de que exista donación, porque pues podría darse, ¿verdad?, hasta alguna figura delictiva. Y a ese respecto, bueno, pues el juez siempre va a poder revocar o suspender los mandatos que existan entre cónyuges que se hubiesen otorgado. Así muchos dicen: vendo el departamento, me estoy divorciando, aquí está el mandato que me dio mi mujer, pero si la señora o el señor se ponen listos, solicitan al juez de lo familiar
que revoque ese mandato y se cumple con ese requisito. Entonces, desde luego que cuando se trate de una solicitud de divorcio, no es demanda de divorcio, es solicitud de divorcio, no es controversia del orden familiar, es solicitud de divorcio, tratándose de un divorcio, y al contestarse esa solicitud de divorcio, resulta que las solicitudes de divorcio se contestan también, pues se procederá por parte del juez como se los voy a explicar. Primero va a haber una audiencia de parte o de partes, ¿verdad? Va a tomar siempre en cuenta el interés familiar, el máximo interés familiar, y desde luego pues lo fundamental es lo que más convenga a los hijos. Desde luego se va a determinar cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar, y asimismo se va a levantar un inventario, y con ese inventario se va a determinar quién continuará en el uso de los bienes y los enseres que continúen en la vivienda familiar. Entonces va a determinar qué bienes y qué enseres se va a llevar el cónyuge que ha de salir de la casa habitación. A ese respecto, bueno, pues vamos a incluir, o va a incluir el juez, los bienes y enseres necesarios, desde luego del que se va a ir o del que se queda para el ejercicio de la profesión, del arte, del oficio al que esté dedicado, y bueno, pues sobre eso va a informar al cónyuge el lugar de su residencia, desde luego a través del juzgador. Aquí no dice que a través del juzgador, pero sí va a informar a su cónyuge su lugar de residencia. Y algo que debe de advertir y resolver el juez, o de prevenir el juez, es en dónde van a estar los hijos, al cuidado de quién van a estar los hijos, y desde luego esto siempre va a ser de común acuerdo. Y quienes van a realizar ese acuerdo, pues los cónyuges, ¿verdad? Y los cónyuges pueden compartir la guardia y custodia mediante convenio. O sea, que cuando ya no son cónyuges, ya no comparten la guardia y custodia mediante convenio. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Les agradezco. Esto es porque pues yo tengo alumnos, pero también tengo alumnas, y hay muchas mujeres que requieren de entender y saber todo esto. Así que espero haber contribuido en algo para mi México. Muchas gracias. Se despide de ustedes Alex Paz, que se pone, como siempre, a sus apreciables órdenes. Gracias.